Hola, buenos días. A nosotros nos tocó el proyecto de tiempo de horneado de galletas, en donde está mi equipo conformado por Alan Ansúrez Galván, Evelyn, Dariana Flores Avendaño, yo Isabela Paola Gómez Cortés y Alexander López Vergara. En este trabajo se utilizó el diseño de experimento. Es una herramienta estadística que permite analizar cómo los factores influyen en el resultado. En este caso, cómo el tiempo de horneado influye en el diámetro de la galleta. Para realizar este experimento se probaron tres diferentes tipos de horneado, de 25, 35 y 45 minutos. Después de eso, se hicieron 4 veces por cada tratamiento y de ahí se midieron cada galleta y se anotaron los datos. Posteriormente los datos se analizaron en una tabla ANOVA para determinar si existen diferentes significativas entre tratamientos. También se aplicó la prueba de Tukey para comprobar resultados. Como ejercicio del proyecto pusimos un problema que dice que un estudiante realizó un experimento para analizar el efecto del tiempo de horneado en el diámetro final de galletas caseras. Se sospecha que el tiempo de horneado puede influir en el tamaño final de las galletas, por lo que se decidió realizar un diseño completamente al azar, utilizando 3 tratamientos correspondientes a distintos tiempos de horneado. Para cada tratamiento se hornearon 4 galletas, procurando que todas tuvieran el mismo peso inicial, que fueron 15 gramos de masa, para controlar la variabilidad del experimento. Después del horneado se midió el diámetro final de cada galleta en centímetros y los resultados fueron los siguientes, que fue esta tabla, en el que los tratamientos son las 3 variables, que son los minutos de tiempo que se hornearon las galletas, que fueron 25 minutos, 35 minutos y 45 minutos. Y estas son las galletas que fueron 4 galletas para cada tratamiento. Y bueno, aquí está la tabla que se sacó, que fueron los tratamientos, que fueron 25, 35 y 45 minutos. Entonces, por ejemplo, fueron 4 galletas que se midió para cada tiempo. Entonces, 25 minutos, la primera galleta fue 6.4, 5.4, 6.1, 5.9. Para las galletas de 35 minutos fueron 6, 6.2, 6.1, 6.3. Y para las galletas de 45 minutos fueron 6.3, 6.5, 6.1 y 6.5. Se puede notar que a vista que sí dependen los minutos en el diámetro de la galleta, ya que se ve que en los 45 minutos los centímetros del diámetro de la galleta aumentó más. Entonces se tiene como que hipótesis nula, que las medias del diámetro para 25, 35 y 45 minutos son iguales, y que para hipótesis alternativa al menos una de las medias de tratamiento es diferente. Luego tenemos lo que es la tabla ANOVA, donde les voy a explicar de dónde sacamos cada dato, que eso en base a la tabla anterior tenemos que sacar el factor de correlación, que es la suma de la tabla, todos los tratamientos al cuadrado, que nos da 73.8, dividido entre el total de tratamientos que hay, que son 12. Que en total nos da 453.87, Luego el siguiente paso que tenemos, que es la suma de cuadrados totales, que es de cada valor de la tabla anterior, todo sumado al cuadrado, que nos da un resultado de 454.88. Y esto se resta de este valor. Y esto nos da un total
de 1.01. Ahora para la suma cuadrada de tratamiento, lo que se tiene que hacer es sumar toda la fila, como la primera que nos da un resultado de 23.8 y la segunda que nos da 24.6 y la última tercera 25.4. Todo esto, cada valor que nos da lo tenemos que elevar al cuadrado y sumarlo, y al final de todo esto tener que dividirlo entre 4, esto dividido entre 4 y menos el factor de correlación, que es el 453.87, valor de 0.32. Y como último paso tenemos lo que es la suma de cuadrados de error, que sería el 1.01 menos el 0.032, que esto nos da un total de 0.69. Luego, como siguiente, tenemos los grados de libertad, que primero tenemos que sacar del total, que son 12, datos menos 1, y luego el total de tratamientos, que son 3, de 25, 35 y 45, igual menos 1. Y de estos dos se restan y nos da un total de 9. Luego tenemos que para CM sería el 0.32 entre 2, que sería un total de 0.16, y al igual con el 0.69 entre 9 sería un total de 0.07. Luego para F, igual se tiene que dividir el 0.16 entre el 0.07, y para calcular la F tabla tenemos que buscar en nuestra tabla de Fisher el 9, que es de error, y con la cantidad de tratamientos, que son 3, y aquí nos da nuestro valor, que es de 4.26. Como conclusión nos queda que F calculada de 2.09 es menor que la F crítica de 4.26, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que el tiempo de horneado evaluado no se produce diferencias significativas en el diámetro de las galletas. Hablemos sobre la tabla Tukey. Esta tabla es una comparación para hacer un análisis, ya que aquí estamos haciendo el cálculo entre las comparaciones del tiempo, que es entre 25, 35, 45 minutos que se llevó para hacer eso de las galletas. Sin embargo, vamos a calcular que para nuestra primera comparación, que es de 25 versus a los 35, es de 5.95. Ese 0.95 se tiene que restar con la media de J, que es 6.15, y por eso nos da 0.2. Y así se tiene que hacer sucesivamente para hacer cada uno y sacar así esta tablita, que es la de MI menos MJ. Sin embargo, nuestro valor crítico, que es cuando la estadística Q es del Tukey, es obteniendo con el grupo de las tablas según el número de grupos y grados de libertad, ya que así se tiene que hacer con el cuadro medio del error, que es el ANOVA que se vio previamente, con el tamaño de la muestra, que son de nuestros números, y ya se hace una fórmula. Ya determinando eso, se tiene que nuestro valor límite es de 0.22. Para tomar las decisiones que sí es significativo, nosotros tenemos que hacer sobre las diferencias, ya que si la diferencia entre M media I y M media J, o sea MI o MJ, tenemos que ver si la diferencia se aplica o no se aplica. Sin embargo, aquí vemos que no se aplicó ninguna. ¿Por qué? Porque no hay evidencia suficiente para decir que son, diferentes, por eso se pone un no, porque cada una fue de 0.52, casi en nuestro caso. Así que esto significa que como conclusión, como ninguna de las diferencias entre los tiempos del horneado entre 25, 35 y 45 minutos superó el margen de error, que nuestro margen de error sabemos que es 0.22, ya que estadísticamente se concluye con el tiempo horneado, que no afectó de manera significativa la variable de la media. Ahora está la tabla de verificación de supuestos. En esto no tiene mucho chiste, solamente se ponen tratamientos cada minuto. Por ejemplo, el total fueron 4 galletas que se hizo de cada minuto, entonces se pone 4 veces cada uno, 4 veces los 25 minutos, 4 veces los 35 y 4 veces los 45 minutos. Luego, para poner en la de datos, se pone los datos en orden de la tabla azul que pusimos al inicio, que son para 25, 2.4 y así sucesivamente en orden de la tabla.
Luego en media de tratamiento se va a poner la media que se puso al inicio en la tabla azul, que se notaba que habíamos sacado la media para el tratamiento de 25 minutos, luego la media para los 35 y la media para los 45. Entonces se pone 4 veces cada media según el tratamiento. Y luego el residuo es solamente la resta de datos menos la media de tratamiento, y así sucesivamente para cada dato. Y luego el residuo recordado se pone según la tabla. Como conclusión, a partir de las tablas de datos y la tabla NOVA elaboradas en este ejercicio, pude analizar de manera más clara cómo se comparan las medias entre diferentes tratamientos. Los resultados mostraron que el valor de F calculada fue menor que el valor crítico, lo que indica que no existen diferencias significativas entre los tiempos de horneado evaluados. Esto me permitió comprender mejor cómo interpretar los resultados estadísticos de un experimento. Como mi conclusión personal, durante el desarrollo de este ejercicio se organizó los datos en tablas, facilitando el análisis mediante el método NOVA y la prueba de Tukey. Al revisar los resultados obtenidos en esta tabla, se observó que las diferencias entre las medias de tratamientos fueron muy pequeñas y no significativas. Este ejercicio me ayudó a entender cómo los datos experimentales pueden analizar y manejar estructuras para llegar a una conclusión más clara. Como mi conclusión, pues prácticamente se notó desde la tabla NOVA que sí tiene que ver el diámetro de las galletas dependiendo los minutos que se establecieron que fueron los tratamientos, que fueron 25, 35 y 45. Una vez que se sacó la prueba, se notó que sí tiene que ver el tiempo de horneado con el crecimiento del diámetro de las galletas. Entonces después de ahí se hizo la tabla de Tukey, que estos dos pues permitieran interpretar los resultados del experimento de una forma pues más clara y más ordenada. Y al comparar las medias de los tratamientos se pudo observar que las diferencias de diámetro de las galletas sí se notó que hubo un aumento de crecimiento, pero fueron mínimas las diferencias. Y eso demuestra que el tiempo de horneado evaluado en este experimento sí tuvo un efecto significativo en el resultado final. Hola, te comparto mi conclusión, ya que les voy a compartir que nuestra práctica sobre las galletas es un diseño de experimento, ya que en el cual nos enseñó a organizar los datos y calcular las medias que me tocó a mí, ya que el ANOVA nos reveló los resultados que queríamos ver aproximadamente, que esos resultados no fueron significativos, pero en la prueba Tukey terminó y nos confirmó de que iba a ser así, ya que no hubo ninguna diferencia importante entre otros tratamientos. Así que es una forma súper práctica para ver lo que aplicamos, lo aprendido en clase, ya que así podemos ver que se pueden aplicar este ejercicio en muchos contextos de la vida diaria para ver si va a tener una gran significancia o no.